Yo les acabo de poner en el chat un enlace. eh, Les acabo de poner un enlace a un video. eh, entonces, eh, yo miren, voy a intentar compartir ese video con ustedes ahora, pero no sé por qué razón yo no puedo escuchar el audio de este video. Ya alguna razón tiene mi computador que cuando estoy ocupando el audio de Zoom me corta el audio de YouTube, ¿ya? Pero es un video que déjame ver qué diablos me deja compartir esto. Es un video de la última entrevista que le hicieron a Carl Sagan antes de morir, ¿ya? Y por coincidencia, Carl Sagan habla en muy poco tiempo de el tema que nos convoca hoy en día, ¿ya? Y en estos pocos minutos, la entrevista es mucho más larga que lo que aparece acá, pero en estos pocos minutos Carl Sagan sintetiza gran parte de lo que vamos a ver acá. Ya Carl Sagan, bueno, por lo que ustedes no lo conocen, se le reconoce a él el divulgador de la ciencia más importante de la historia. De hecho, ha sido el único científico que ha ganado el premio Pulitzer de periodismo y han habido otros que han estado cerca. Steven Pinker estuvo en la final. Carl Sagan hizo la serie Cosmos, que es una serie que yo siempre, majaderamente, a cuanta persona hablo con ella, se la recomiendo siempre. Eh, la Cosmos tiene una versión antigua que es la original, que la hizo él, junto con un libro, que se llama Cosmos también, un poco haciéndole digamos, una especie de reverencia o admiración a Humboldt, que también escribió un libro llamado Cosmos. Él hizo una serie de divulgación científica muy, muy popular. Yo tuve la suerte de verla, pero era muy niño cuando la vi. Y ahora ya, cuando tenía casi 35 años, la volví a ver por segunda vez. Eh, Muy, muy buena la serie, te la recomiendo. Tanto la antigua de Carl Sagan como la nueva de Neil deGrasse, que lleva una temporada. Entonces, por favor, miren, yo voy a ponerle play. Díganme ustedes si es que escuchan, porque yo no escucho absolutamente nada. Guardo, yo se escucho. ¿Escuchan? Me refiero a escuchan el video. Ya. Como no se escucha el video, entonces, me temía eso, ¿no es cierto? Tómense unos minutos, copien el enlace que yo les pegué en el chat y proyectenlo en su propio computador, ¿ok? Lo que sí, si lo van a proyectar en su computador, pónganle silencio al Zoom para que no se vayan a acoplar los audios, ¿ya? Vean por favor este video, está subtitulado al español, y lo vamos a discutir, ¿ok? Por favor, yo voy a dejarlo aquí proyectando mientras, pero yo quiero que ustedes lo escuchen, no solamente lo lean, a pesar que está en inglés la entrevista, pero el audio siempre, digamos, ayuda. El enlace está en el chat arriba, lo vuelvo a pegar acá. Vuelvo a pegar el enlace, ya ahí está. Entonces, por favor, véanlo en sus computadores con audio para que les sea más agradable. Insisto, el video dura muy, muy poquito. Dura menos de 3 minutos. Y mientras tanto, para que el video no quede en nada, estos minutos estoy proyectando la entrevista.
Para los que llegaron tarde, estamos viendo un video que el enlace está en el chat. Lo vuelvo a pegar. Ahí está. Es un video que les estoy pidiendo a todos que lo copien y lo peguen en su computador y lo vean con audio, porque lo vamos a discutir. Un video que dura menos de 3 minutos. Así que, por favor, los que entraron tarde, revisen ese video. Bien. Me imagino que entonces que ya la mayoría, si no todos, vieron el video. ¿Lo vieron? ¿O lo escucharon? ¿O lo están viendo aún? Waldo, yo lo acabo de ver. Súper. Bien, ¿están ahí? Ya le quedo un minuto ya. Denle nomás. Les doy un par de minutos más para que lo terminen de ver. Los rezagados, ¿no es cierto? Vamos a esperar un minuto más para los rezagados. Mientras esperamos a los rezagados, la idea de que ustedes vean este video es introducir el tema del tercer bloque del curso, que en el ámbito de educación científica le han puesto como título alfabetización científica. Eso es lo que le han puesto. Que aborda una de las preguntas, digamos, más dejadas de lado en la universidad por los científicos. Me refiero a qué importancia tiene la ciencia para la persona que no se va a dedicar profesionalmente a ella. Y Carl Sagan aquí da algunas opiniones que vamos a discutirlas, a ver si las captaron, qué es lo que captaron, qué es lo que le llamó la atención, qué es lo que vamos a reflexionar como vamos a tener una conversación hoy en día introductoria a todo el tercer bloque del curso. ¿Okay? A ver, los que estaban rezagados ya terminaron. Ya, terminé. Bien. ¿Hay alguien que aún no ha terminado? Bueno, yo primero les voy a contextualizar el video, ¿eh? Porque si ustedes ven ahí sale la fecha de nacimiento y muerte de Carl Sagan, y esa entrevista fue meses antes de morir. Pues, lamentablemente tenía una enfermedad, creo que era endocrina, no recuerdo muy bien. Hizo que Carl Sagan partiera bastante joven. Primero contextualicemos esto. Carl Sagan se desarrolló en su juventud como científico en una época que ni usted ni yo viví, que fue la época donde los estudiantes universitarios están muy exacerbados por la amenaza de la guerra nuclear entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, ¿ya? Y el tema afectaba bastante a los científicos porque los que no saben la historia, las guerras mundiales, ¿no es cierto?, fueron las carnicerías más grandes que ha visto la humanidad. En el marco de guerras, han muerto gente por otros problemas también, pero en el marco de lo que tiene que ver con guerra. Y dentro de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, donde estaba ya el bloque alemán con el japonés, por un lado, ¿no es cierto? Y por el otro lado está el bloque
soviético, estaba Estados Unidos, el Reino Unido, ¿no es cierto?, Francia, y extrañamente estaba la Unión Soviética de parte de Estados Unidos en una época, ¿no es cierto? Estaban tratando de detener a los nazis, que era una maquinaria, un ejército gigantesco que se estaba apoderando de toda Europa, y los pocos aliados que le quedan a los nazis, porque los italianos cayeron, ¿no es cierto?, le quedan como aliados a los japoneses. Los japoneses atacaron a Estados Unidos en una isla que los norteamericanos habían apoderado, ¿no es cierto? Hicieron un ataque, que es el ataque de Pearl Harbor, disculpe que lo pronuncie mal, y eh, luego de ese ataque, entonces, justo Estados Unidos estaba haciendo un proyecto científico que se llama el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan fue un proyecto que, si bien es cierto, Albert Einstein no participó de él. Albert Einstein fue el que políticamente dicen que convenció al presidente de Estados Unidos para embarcarse en él, porque Albert Einstein era un alemán, pero era alemán judío, y él arrancó de Alemania porque él temía por su vida, por todo el exterminio que le estaban viviendo los judíos. Eh, y cuando Albert Einstein, como tenía contacto con los físicos de esa época, ¿no es cierto? Albert Einstein se enteró, porque él participó de los desarrollos teóricos también de esto, se enteró de la energía que acumulaba el átomo, y se enteró que están comenzando los primeros esfuerzos por desarrollar la bomba nuclear. La bomba nuclear, que es una bomba de fisión nuclear. La famosa ecuación EMC cuadrado, que se deduce de la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no es cierto?, permitía ya calcular la energía del átomo. Einstein estaba al tanto que el átomo tenía una energía gigantesca que superaba todas las fuentes de energía de las armas que existían a la época. Le manda un email al presidente de Estados Unidos, que era el presidente, ¿cómo se llama? Eisenhower, creo, no recuerdo muy bien. Y él ya había llegado a Estados Unidos a trabajar, ¿no es cierto? Y le dice al presidente en una carta, siendo él ya famoso, que Estados Unidos tenía que desarrollar la bomba antes que los nazis, porque si los nazis desarrollaban la bomba, se iban a apoderar del mundo. Y el presidente de Estados Unidos, después del ataque de los japoneses a Pearl Harbor, ¿no es cierto?, terminaron de construir la bomba. Ahí participaron otros físicos, no Einstein. Einstein no esperaba cómo se iba a aplicar la bomba, él pensó que la bomba se iba a aplicar con fines militares, o sea, atacar bases meramente militares. Sin embargo, los norteamericanos lanzaron la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, que tiene cierto, habían bases militares ahí, también había una gran cantidad de población civil, creo que eran 300.000 personas en una de esas lugares, con una matanza gigante. Y Einstein quedó petrificado, toda la humanidad quedó petrificada de cómo la humanidad había llegado a ese extremo de con una bomba matar a cientos de miles de personas en segundos. ¿Okay? Y Carl Sagan, ¿no es cierto?, fue un activista político también, fue un gran científico, él es astrónomo, fue astrónomo, participó del proyecto del Voyager 1, creo, la primera satélite que llegó a Venus. Él fue un científico que aportó bastante a entender el efecto invernadero. De hecho, él fue uno de los científicos que predijo que lo que existía en Venus, explicó que lo que existía en Venus era un efecto invernadero, incluso predijo la temperatura de Venus, y después el satélite la corroboró. Y eso fue su tesis doctoral, entre paréntesis. Por eso después participó de la misión del satélite Voyager. Carl Sagan fue un activista antiguerra fría, que se llamaba, ¿no es cierto?, porque después de las bombas nucleares el mundo se dividió entre el eje comunista y el eje capitalista. Alemania se dividió entre Alemania del Este y Alemania del Oeste, ¿no es cierto?, y comenzaron las tensiones entre las dos grandes potencias militares, que en esta época que era Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿cierto? Y Carl Sagan tenía mucho miedo de que el poder nuclear de la ciencia, que había arrojado la ciencia, ¿no es cierto?, acabara con la humanidad. Entonces él se empezó a transformar en un activista político para educar a la gente científicamente, porque él tenía miedo que la ignorancia, sobre todo los políticos, nos lleve al exterminio de la humanidad producto de una guerra nuclear. Ese era el miedo que había en esa época, ¿ya? Y ese miedo duró más o menos, existieron dos hitos que ese miedo lo aplacaron, a pesar de que ahora hay otros miedos, por supuesto. El primer hito fue, bueno, además de la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, que terminó con el régimen nazi,
el segundo hito, que fue el desarme de la Unión Soviética y el surgimiento de Rusia. Entonces, ya el miedo nuclear, tiene cierto, todavía existe, no fue tan tenso como en esa época en donde estuvieron literalmente a un telefonazo de irse a guerra, la Unión Soviética contra Estados Unidos, y la capacidad armamentística que tenían de ojivas nucleares iba a exterminar gran parte de la vida humana del planeta si es que se activa. Y eso afortunadamente, esa tensión desapareció. Obviamente que hoy en día hay otras amenazas, y no quiero decir que estamos en tiempo seguro ni nada, pero la tensión de esa época nunca había sido tan extrema como en esa época, ¿no es cierto? Nunca se volvió a repetir afortunadamente, pero las armas nucleares todavía están en muchas veces. Bueno, entonces Carl Sagan da aquí una recomendación, ¿no es cierto?, de su opinión respecto de cuál es el papel que tiene la ciencia en general en la sociedad, no solamente para los científicos. Quería escuchar o leer, como quieran, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que rescataron ustedes de las reflexiones de este científico respecto al tema que nos convoca? ¿Qué es lo que le llamó la atención? ¿Sabes? ¿O qué es lo que quieren comentar? No solamente transcribir, si quieren comentar algo. Lo pueden hacer por chat o por audio, como quieran. Alguien escribió algo, pero no sé qué pasó. A alguien se le quedó pegado el teclado, bro. Sí, ahí, ya. ¿Lo escucho o lo leo? ¿Qué les llamó la atención de la entrevista que le hicieron a Carl Sagan? ¿O qué es lo que destacan? Lo escucho, lo leo. Claro, aquí hay una cosa ya, y es lo que está ocurriendo ahora con Donald Trump, ¿cierto? Claro, pareciera que las palabras de Carl Sagan, ¿no es cierto?, son como eh, su vigencia se mantuvo en el tiempo, ¿no es cierto? Ustedes sabrán que, bueno, no solamente Donald Trump, hay varios otros mandatarios que están demostrando lo que se denomina en este mundo de la educación científica, está demostrando analfabetismo científico. Hay cierto grado de negacionismo, ¿no es cierto?, de algunas amenazas que están científicamente demostradas. Claro, aquí Franco dice, piensa varias cosas irracionales o infundadas, y el problema no es solo que las piensa, sino que las dice en una posición de poder. Exactamente. Aquí un poco lo que decía Carl Sagan, ¿no es cierto? Tenemos una mezcla, como dice Carl Sagan, combustible entre ignorancia y poder. Y claro, y esa mezcla de ignorancia y poder, ¿no es cierto?, se transforma en políticas públicas peligrosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, políticas públicas que, al renegar de el efecto que tiene el dióxido de carbono sobre el calentamiento global, minimiza el problema o lo ignora o lo reniega, ¿no es cierto? Y eso obviamente que a mediano o largo plazo nos podría afectar. Y eso también lo podemos llevar a lo que está pasando hoy en día, ¿no es cierto?, con el tema del coronavirus. Aunque la diferencia entre el coronavirus y el tema del cambio climático es que el coronavirus, por lo menos, es un virus nuevo y estamos todavía aprendiendo muchas cosas de él. Sin embargo, el cambio climático ya llevamos décadas investigando el cambio climático, sabe bastante. Aquí dice Sensei, no sé cómo tiene el nombre Sensei, era de cierto modo que como educados no creamos todo lo que se dice, desde las figuras políticas menciona él, más bien descubrámoslo. Claro, en el fondo, una cosa que apunta Carl Sagan, que la gente de educación científica le ha puesto a esto juicio crítico, aunque a mi juicio esto se llama escepticismo, como lo plantea Carl Sagan, es que una persona que está educada no solamente en respecto al conocimiento científico, sino que la actitud científica ante la información nueva, que es lo que se llama escepticismo, eh, se protege mejor de los charlatanes, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Que eh, hay un libro que está muy bonito, que yo se lo recomiendo, se llama El mundo y sus demonios, y él en ese libro plantea una cosa súper interesante que tiene que ver con lo que acaban de plantear. Él decía que
la naturaleza humana respecto a las ideas nuevas no es escéptica, ¿ya? Carl Sagan dice que lo que nos nace naturalmente es creer, no dudar. Dudar es un comportamiento súper antinatural, según Carl Sagan. Él plantea que cuando las personas tienen preguntas y tienen dudas y no entienden algo, a la mayoría les genera una especie de angustia o miedo. De hecho, muchas veces uno teme a lo que no conoce. Entonces, Carl Sagan dice que es súper natural que ante una duda uno se aferra a una creencia que psicológicamente le da esperanza. Y claro, los charlatanes son especialistas en vender ideas no demostradas, pero que dan esperanza, ¿ya? Por ejemplo, es súper común ver que muchas creencias que están dando vuelta hoy en día y que se han propagado por las redes sociales son creencias que dan esperanza. Por ejemplo, a la gente le da mucha esperanza el creer que tomando agua con bicarbonato y limón les va a curar el cáncer. Y esa afirmación que está muy propagada por las redes sociales, ¿no es cierto? Y mucha gente la está creyendo, lamentablemente, no tiene ninguna evidencia, yo la he buscado, ¿no es cierto? No tiene ninguna evidencia que la soporte. Sin embargo, ¿por qué la gente la cree? Porque da esperanza y además le aplaca un poco el miedo al cáncer. Claro, el tema del hipoclorito de sodio para matar el COVID. No, y de hecho el hipoclorito de sodio mata el COVID, el ébola, el SIDA, todo. Los que defendían esto. Y un poco por lo mismo, o sea, Carl Sagan dice, bueno, si yo no conozco algo, por ejemplo, no conozco lo que es el cáncer, no sé si me podrá afectar a mí o no, tengo miedo, porque tengo dudas. ¿Y qué es lo que hago? Aplaco mis dudas aferrándome a creencias que me den certeza, aunque sean falsas. Aquí dice Raúl, es lo que pasa con la aplicación de la hidroxaquinona, claro, este es otro caso, ¿no es cierto?, para el COVID, en los pacientes contagiados, claro. Francia lo terminó prohibiendo. Claro, porque existen varios casos, ¿no es cierto?, de, claro, algunas ideas que no son demostradas, o en el caso de la hidroxicloroquina, perdón, es muy largo el nombre. Claro, no es que no esté demostrado algún uso de ese compuesto, tiene algunos usos demostrados, pero no para el COVID, todavía. Entonces todavía hay resultados que son preliminares, no lo han reproducido muy bien, ¿no es cierto? Pero la gente ante esa esperanza estadísticamente la población tiende a creerla, ¿no es cierto? Y ahí es donde se genera un poco este tema de que, claro, los charlatanes, ¿no es cierto?, que son las personas que son muy persuasivas para aprovecharse de la gente con ideas falsas, ¿no es cierto? Se aprovechan de la gente. Y claro, cuando ese charlatán a veces es un político, ¿no es cierto?, que tiene un cargo de poder, se vuelve peligroso, se vuelve peligroso. Entonces ahí hay un tema que no es menos. Y eso, esa parte que ustedes están mencionando, ¿no es cierto?, es parte de la alfabetización científica, ¿ya? Vamos a ver más adelante, yo les voy a mandar un documento, que la UNESCO habla de que una parte de la alfabetización científica, ¿no es cierto?, es la alfabetización científica cívica, que tiene que ver un poco con lo que acaba de plantear Carl Sagan y que lo que ustedes están discutiendo ahora. Por ejemplo, es ser un ciudadano activo y responsable de mis acciones, mis opiniones. Y eso ser activo y responsable implica precisamente tener una actitud de duda, una actitud de escepticismo ante la información nueva, número uno, ¿no es cierto? Y número dos, que también lo mencionó un poco Carl Sagan en su entrevista, es que, si bien es cierto, no hay que saberlo todo porque nadie lo puede saber todo. Cuando a mí me interesa involucrarme en un tema, mi responsabilidad es por lo menos preocuparme de tratar de acceder y comprender el conocimiento relacionado con ese tema para después desde ahí recién opinar y tomar decisiones. Entonces, eso es ser un ciudadano activo, ¿no es cierto?, que pone en tela de juicio y que es exigente con sus representantes, que es un poco lo que plantea acá estoy pensando. O sea, ese es un punto, ¿ya? Pero es uno, insisto, Sagan plantea muchas otras cosas, así que los escucho. Claro, Carl Sagan dice la evolución científica, claro, una forma de controlar el poder de los gobiernos en una democracia de parte de los ciudadanos. Claro, si ustedes se fijan al final del video, Carl Sagan habla del tema incluso constitucional, cosa que uno diría pareciera que no está hablando nosotros, ¿no es cierto? Pero claro, Carl Sagan es súper, digamos, crítico porque él dice, y sería bueno poner esta frase aquí en el contexto chileno, ¿no es cierto?
uno dice, bueno, una cosa es poner derechos consagrados en la Constitución y qué bueno que estén, ¿no es cierto? Pero si detrás de esos derechos consagrados en la Constitución, ¿no es cierto? No hay una población, ¿no es cierto?, educada, escéptica, ¿no es cierto?, que haga valer esos derechos y que también asuma la responsabilidad asociada a esos derechos, va a quedar como una marca en el papel, como varias constituciones que hay en varios países del mundo que tienen derecho a todo, pero en la práctica nada se lleva a cabo. Aquí Franco dice, este es un caso donde la entogenia intelectual tiene que seguir la filogenia intelectual. Cada individuo debe adquirir los conocimientos y actitudes que a la civilización le tomó miles de años desarrollar durante su vida, o fracción de ellos. Proceso que fue largo e intelectualmente difícil. Claro, de hecho, miren, les voy a contar dos cosas. ¿Ya? En el libro Cosmos, ¿no es cierto? Carl Sagan parte contando la historia de la Biblioteca de Alejandría, esa biblioteca que acumuló mucho conocimiento a través de textos, y que lamentablemente un loco la incendió. ¿Ya? Eh, él un poco explica el valor del conocimiento acumulado en libros, precisamente por lo que plantea Franco. O sea, nosotros estamos heredando el conocimiento eh, que ha tomado milenios en desarrollarse, ¿no es cierto? Y tenemos acceso a los pensamientos y reflexiones de las personas más destacadas de la historia, y podemos acceder a ello a través de las fuentes de información, textos, documentos electrónicos, videos, ahora afortunadamente ahora ya está video. Pero claro, pero una cosa es que esté ahí, ¿no es cierto? Y otra cosa es que nosotros tenemos la responsabilidad como sociedad de, primero, como sociedad de tratar de dar acceso a la gente para ese tipo de conocimiento. Y después a nivel individual, una cosa es que me den acceso y otra cosa es que aproveche ese acceso, ¿no es cierto?, para yo formarme, ¿no es cierto? No ser, digamos, un ciudadano neutro o un ciudadano, digamos, que se queda detenido que no aprovecha las oportunidades que la sociedad le da, ¿ya? Porque por mucho que uno le gustaría que la sociedad fuese más justa, ¿no es cierto?, y que nos dé más oportunidades, lo cierto es que las oportunidades que tenemos hoy en día también son varias, ¿no es cierto? Y tampoco necesariamente la aprovechamos del todo. Nosotros en Chile tenemos varios récords que demuestran que esto no lo tenemos muy internalizado. Yo les voy a dar dos datos, por ejemplo. Eh, Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos la tasa de tabaquismo más alta del mundo. Métanse, bueno, le voy a subir para que me crean, ¿no es cierto? La página de Nuestro Mundo en Datos, que yo se la recomendé al inicio del curso. Busquen ahí tabaquismo y van a encontrar que Chile es el país que más fuma en el mundo. En estos momentos, por lo menos la estadística que aparece hasta el año 2016, que es el último dato que tiene compilado esa página. Y ciertamente que el tabaquismo obedece en parte, ¿no es cierto?, a un problema de cultura científica. ¿Ya? Y el tema de controlar los actos a la luz del conocimiento científico, ¿no es cierto?, hay un problema. Y si alguno de ustedes fuman, ¿no es cierto?, eh, hagan el intento de dejar de fumar. Entérense de los riesgos de fumar, pero entérense de verdad, o sea, no lo que ustedes creen, sino que entérense de lo que está más o menos estimado y cuantificado respecto del riesgo que están asumiendo de fumar. Yo les doy un par de datos. Uno de cada, uno de cada tres personas que muere, uno de cada tres fumadores que muere a causa del cigarro. Primera cosa. Y segundo, se estima que un fumador tiene en promedio 15 años menos de vida saludable. No 15 años menos de vida, 15 años menos de vida saludable. Ya, ahí hay una cuestión que no es menor. Y Chile también tiene otro récord que lamentablemente lo acabamos de ver hoy en día. Decía la otra vez la televisión que la OMS, creo, no sé qué institución oficial, había estimado que el cuidado por el distanciamiento social y el lavado de manos en Chile es pésimo respecto al tema de protegerse un poco o prevenir el contagio por el coronavirus. Y el comportamiento que tiene la gente socialmente respecto a las cuarentenas es horrible, es horrible. ¿Ya? Entonces ahí nosotros tenemos un problema de educación científica, ¿no es cierto? Y hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Aquí Franco dice, eh, dice aquí, la movilización estudiantil de los Estados Unidos hizo que el gobierno adoptara nuevas políticas públicas bajo la comisión
trilateral para producir un sistema educacional que produzca una población menos instruida y crítica. Ya Noam Chomsky, espérate, justo se me fue lo que está diciendo Franco. Noam Chomsky es un pensador bien influyente, que perdí la ventana. Ahí está. Noam Chomsky desarrolla ese fenómeno en un libro. O sea, Noam Chomsky es un lingüista bien, y se le reconoce uno de los intelectuales más influyentes del mundo. Él trabaja en el MIT, que es lo mismo que están haciendo acá, dice Franco. Lo mismo que están haciendo acá en Chile al eliminar la obligatoriedad de las clases de filosofía y al cambiar el currículum de las clases de historia, ¿no es cierto? Claro, o sea, ustedes pueden hacer un análisis bien crítico de las decisiones de nuestros representantes, ¿ya? Y eso es el rol que tiene un ciudadano educado, pero lo importante es que uno hace una crítica sobre la base de el conocimiento disponible, porque también hay personas que critican sin saber, critican sobre la base de sus emociones o sus prejuicios, ¿ya? Y eso también se ve mucho, no solamente en Chile, se ve en el mundo, ¿cierto? Entonces, eh, hay que hay que ser, digamos, exigente para con el otro, pero también hay que ser exigente consigo mismo, ¿ya? Entonces, es súper bueno que ustedes opinen informadamente y que pongan en tela de juicio a los representantes e incluyan en su entorno cultural, ¿ya? Aquí Raúl dice, en el caso de los profesores, su rol es educar a las nuevas generaciones de estudiantes en la cultura científica. Es fundamental para eh, es fundamental para provocar los cambios necesarios para la sociedad en beneficio de las personas. En general, la posibilidad de cambio está en los jóvenes. Claro, claro, la posibilidad de cambio están los jóvenes, pero lo que tenemos que aspirar, ¿no es cierto?, es que ese cambio sea positivo, ¿ya? Porque también las sociedades, y hay casos de la historia bien famosos, ¿no es cierto?, también hay sociedades que cambian para peor. Hay civilizaciones maravillosas que se han derrumbado, ¿ya? Entonces, esto del cambio, ¿no es cierto?, tiene que ser un cambio más o menos informado. Eh, y nuestro tema, ¿no es cierto?, es ver, bueno, cómo influye la ciencia en este tema, porque hasta aquí gran parte de lo que se ha dicho ahora último, ¿no es cierto?, es como de la cultura en general. Pero la pregunta que nos convoca aquí es un poquito más aterrizada, a pesar que no podemos desconocer el concepto que ustedes están mencionando, es, ok, pero la ciencia, ¿no es cierto?, para el ciudadano que no se va a dedicar profesionalmente a ella, ¿qué es lo que debiéramos asegurarnos que la gente se apropie de la ciencia para un ciudadano que no va a ser científico? ¿Ok? Y aquí, miren, déjenme plantearles una pregunta simplemente para ser abogado del diablo y generar en ustedes una controversia. O sea, literalmente lo que voy a hacer es una cosa que casi siempre me sale mal, pero voy a tratar de ir en contra de ustedes, ¿ya? Voy a defender la tesis en este momento de que la educación científica no es importante. Fíjense lo que voy a hacer. Obviamente ustedes ya intuirán que no es mi opinión honesta, obviamente que no. Pero simplemente quiero presionarlo a ustedes para que den los mejores argumentos respecto de el rol de la educación científica en la sociedad. Les di el video de Carl Sagan que lo está ayudando y en parte ya vimos el tema de el ciudadano, ¿no es cierto?, que tiene que ser crítico, no tiene que quedar a merced del primer charlatán que venga, ¿no es cierto? Pero miren, yo les voy a dar un contraargumento, ¿ya? Ustedes me dicen a mí, miren, en realidad no hay que estar a merced del primer charlatán que venga, por eso todas las personas debieran saber física, química, biología, etcétera, ¿no es cierto? Yo le diría a usted, oye, pero ¿ustedes saben derecho romano? ¿Quién sabe derecho romano? Nosotros también podríamos estar a merced del primer charlatán que venga y que nos embauque legalmente por nuestra ignorancia del derecho romano, ¿no es cierto? O la ignorancia de los códigos civiles y penales, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, para eso existen los abogados. Entonces, si algún día ustedes tienen un problema legal, contratan a un abogado.
si algún día ustedes tienen un problema científico, le preguntarán a un científico o contratarán a un científico para que le resuelva los problemas. No tienen para qué saber ustedes ciencia. De hecho, bajo este argumento yo les diría una afirmación aún más provocadora: ¿para qué poner ciencia obligatoria en el colegio? Y ya que estamos en un público de donde la mayoría, no todos, pero la mayoría son futuros profesores de ciencia, le estoy arruinando su nicho laboral, si es lo que le estoy diciendo. Y supongo que yo soy ministro de Educación y les salgo con esta afirmación. Aquí tiene usted al ministro de Educación para atacarlo. Y el ministro de Educación acaba de decir: la educación científica obligatoria no es necesaria, dejemos solo la optativa, a quien le interesa estudiar ciencia. No es necesario que un ciudadano que después va a trabajar, supongamos, en un banco, sepa ciencia. ¿Para qué? Dediquémoslo a otra cosa. Incluso voy a tomar el argumento de Franco para ir en contra de la ciencia. Enseñémosle filosofía. Waldo, ¿Sí? mira, pienso que es un problema no solamente del país ni de un grupo de países, es un problema de la humanidad, porque si no se toman buenas decisiones escuchando a los científicos, podemos llegar a un nivel de peligro que nos podemos distinguir como especie. Sí, esa es una cuestión fundamental. Por eso A ver, Raúl, te perdí la última parte. te digo, Raúl, ¿puedes repetir la última parte, por favor? Raúl. lo voy a escribir. Ahora sí escuché, ahora sí te escuché, por favor. Ahora sí. Mira, lo que pasa es que si no hacemos divulgación y educación científica, no escuchamos a los científicos para que las autoridades tomen buenas decisiones a nivel del país, a nivel global, como humanidad, nos podemos distinguir como especie humana. Ok, ok. Sí, pero mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero el argumento que estoy planteando y a los cuales quiero presionarlo es lo siguiente. Nadie está negando que hay que escuchar a los científicos, pero el hecho de afirmar que hay que escuchar a los científicos no es argumento para decir que todos debieran aprender ciencia. Los científicos debieran aprender ciencia bajo ese principio. Eh, entonces, una cosa no quita la otra. Nosotros podemos estar de acuerdo en que hay que escuchar a los científicos, pero esa afirmación no apoya la idea de que la educación científica debe ser obligatoria para todos. Waldo, Sí, permíteme dale, dale. decirte lo siguiente, mira, ocurre que si la ciudadanía está empoderada de una alfabetización científica, va a tomar buenas decisiones en el momento que tenga, porque estamos en una democracia y es lo mejor que hay hasta el momento, pueda ir a votar y elegir a las autoridades que vayan en esa línea y no estén saliendo charlatanes o bien otro tipo de personajes que pueden llevar a una salida infernal. Ok, ok, ya vamos a tomarte el argumento que planteas tú junto con el que está planteando Franco, ¿ya? A ver, que aquí me parece que Aníbal tiene un problema. No está Aníbal, ahí está Aníbal. Ya, ahí. Entonces, a ver, voy a leer lo que les plantea Franco y voy a tratar de incentivar el debate en este punto. Franco dice, el mismo Carl Sagan lo dice, es más que la ciencia, me imagino, ¿cierto? Es más que un cuerpo de pensamiento, es una forma de, es más que un cuerpo de conocimiento, dice Carl Sagan, ¿cierto? Es una forma de pensar. Los contenidos no son tan relevantes para el ciudadano como las actitudes o perspectivas en las que se funda ese cuerpo, en las que se funda ese cuerpo, en las que se funda ese cuerpo de conocimiento. Claro, aquí Franco apunta no tanto al conocimiento, sino que a las habilidades, ¿no es cierto? Y Raúl apunta más al ciudadano informado que elige a los representantes. Y ya, voy a referirme a los dos aspectos, ya. Voy a tratar de encontrar la razón en alguno y voy a tratar de ir en contra simplemente para presionarlos más para que profundicen su argumento. Respecto a lo que plantea Franco, ok, estamos de acuerdo que
quizá el conocimiento no es tan importante como las habilidades científicas, ¿no es cierto? Entendamos las habilidades científicas, las habilidades, por ejemplo, de explicar el mundo, la habilidad de juicio crítico, ¿no es cierto? La habilidad de predecir el mundo, la habilidad de actuar informadamente, actuar racionalmente, ¿no es cierto? Que son todas habilidades que algunos le llaman científicos, otros le llaman habilidades para la vida, ¿no es cierto? En donde la ciencia sí las utiliza y de hecho las exacerba bastante. ¿Okay? Hasta ahí yo podría defender la postura de Franco, ¿no es cierto? Eh, y obviamente estoy de acuerdo con ella. Voy a tratar simplemente de encontrar un aspecto para hacerlos pensar. Franco dice que el conocimiento no es tan importante, ¿no es cierto? Pero fíjense que hay argumentos respecto a este punto que plantean lo siguiente, y de hecho el texto de la UNESCO que lo voy a mandar lo dice explícitamente. Dice quienes se oponen a la educación científica obligatoria, se oponen precisamente por el argumento del conocimiento. Es decir, miren, el conocimiento es tan abrumante que ni siquiera un científico profesional domina todo el conocimiento científico. Si ustedes hablan con un químico como yo, van a encontrar en mí una gran ignorancia en biología. Y pasa mucho en otras disciplinas, ¿no es cierto? Y a veces no es tanto porque uno no quiere aprender. Yo he aprendido muchas otras cosas, pero es que nadie tiene una vida tan larga como para aprender tanta cosa que hay. Entonces, bajo ese argumento uno dice, mira, el conocimiento no es importante. Entonces vendría el asunto, entonces de los currículums científicos debiéramos no enseñar conocimiento. Y de facto lo hacen hoy en día todos los gobiernos del mundo, al menos los que conozco yo, digamos, los planes y programas de Europa, de Estados Unidos, no sé, del mundo occidental. Respecto a las habilidades, fíjense, el tema de las habilidades, hay gente que es súper pesimista. De hecho, en el libro Carl Sagan, extrañamente, él también es bastante pesimista respecto a este punto. Carl Sagan dice, como lo mencioné al inicio, una de las habilidades científicas más importantes, que es la actitud escéptica ante la nueva información, es tremendamente antinatural y la mayoría de la gente nunca la desarrolla. De hecho, él pone al escepticismo al mismo nivel de los buenos modales. Él dice, desarrollar buenos modales es súper antinatural y muy poca gente lo logra. Es muy poca gente realmente educada en el día a día. Y en el caso del escepticismo un poco lo mismo. ¿Ya? Entonces, él reconoce que hay una pelea media perdida en la sociedad actualmente. Ese es como un argumento medio rebuscado para tratar de hacerlos pensar. Respecto a lo que plantea Raúl, ¿no es cierto? Del ciudadano que tiene que estar informado para elegir, digamos, los representantes más adecuados. Claro, yo obviamente estoy de acuerdo con eso. Sí, simplemente yo quiero poner el punto sobre las imposibilidades prácticas. Las imposibilidades prácticas de esto sería, si uno quisiera ir en contra de esto, es decir, pero es que nadie tiene la capacidad para informarse de todo. Porque informarse de qué? Hay tanta cosa que uno tendría que informarse, que es abrumante literalmente pensar que una persona es capaz de dominar los aspectos científicos de toda la sociedad. Por lo tanto, siempre vamos a actuar sobre la base de un velo de ignorancia en algunos temas, si no en la mayoría de los temas. Entonces ahí se los dejo eso dando botes simplemente para que se enojen conmigo, ¿no es cierto? Y dejarlos, como decimos en Chile, picados, para que se vayan en contra mía, pues, para que piensen, ¿no es cierto? Aquí dice Nicolás, ¿no es cierto? Dice, se podría usar el término escepticismo. Aquí dice Nicolás, se podría usar el término escepticismo que emplea Carl Sagan, ¿no es cierto? Para denotar una de las habilidades esenciales que enseña la ciencia. Claro, fíjate que cuando tú te vas a la definición de escepticismo, algunos dicen, en realidad el escepticismo no es una habilidad, es una actitud. Y lo definen como es la actitud de duda frente a la nueva información que nos viene acompañada con evidencia. Yo le voy a dar una frase que no sé si la voy a decir textual, pero es la frase de uno de los divulgadores de la ciencia también más importante que ha existido junto con Carl Sagan, que es Isaac Asimov, que él era divulgador científico y escritor de libros de ciencia ficción, él tenía esa doble militancia.
para los que no conocen Isaac Asimov, él escribió varios libros de ciencia ficción y un par de ellos se hicieron películas. Por ejemplo, el libro Yo Robot la hicieron película, una película de Will Smith, salió hace varios años atrás, pero bien famosa esa película. Y Isaac Asimov, él tiene un párrafo en uno de sus libros que la transformaron en una cadena de internet, ¿no es cierto? A donde él decía, cada vez que me preguntan si creo en los fantasmas, yo digo no. Si creo en la telequinesis, digo no. Si creo en los duendes, digo no. Y la gente se tiende como a molestar porque yo a todos les digo que no. Y cada vez que me empiezan a preguntar por creencias sobrenaturales, yo respondo que no. Y siempre la conversación culmina en que entonces tú no crees en nada. Que eso no es el escepticismo no es no creer en nada. Y Asimov dice, yo cada vez que alguien me termina increpando con que yo no creo en nada, yo le respondo siempre, yo creo en cualquier cosa, aunque sea lo más absurda que pueda sonar, siempre que venga acompañada con evidencias rigurosas y concluyentes. Ese era, y en esa última frase refleja un poco el espíritu del escepticismo. O sea, el escepticismo científico no es no creer en nada, es, es mantener una actitud de duda ante afirmaciones que no vienen acompañadas con evidencia, sobre todo si esas afirmaciones son extraordinarias, o sea, me refiero a que son afirmaciones que van en contra de lo normalmente establecido. ¿Ya? Hay una frase que no sé si es de Carl Sagan, pero Carl Sagan la ocupa mucho. Él dice, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. ¿Okay? Rafaela dice, me inspiré un poco tarde, pero en el fondo, eliminar ciertas materias de la educación primaria implicaría el pobre desarrollo de ciertas habilidades importantes. Usted menciona, profe, las habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas, comprensión, etc. Entonces, como dice Franco, quizás el conocimiento en sí no sea muy importante, sino más bien la forma de pensar y procesar ese conocimiento es lo importante. Claro, de hecho, por eso la alfabetización científica pone mucho énfasis en las habilidades científicas para la vida, ¿ya? Y plantea que esas habilidades científicas en realidad sí las debiera manejar cualquier ciudadano. Pero tenemos que dilucidar cuáles son esas habilidades. Esa es una cosa que también hay que ponerle. Raúl dice, el conocimiento y las habilidades se desarrollan en conjunto en las personas cuando se educan, pero generalmente es un proceso que dura toda la vida del ser humano. Sí, yo tiendo a estar de acuerdo con lo que plantea Raúl, desde el punto de vista que es como los buenos modales. O sea, insisto, uno tiene que cultivar los buenos modales toda la vida, ¿ya? Porque uno a veces se tiende a olvidar de los buenos modales, sobre todo cuando uno lo cambian de contexto social, ¿ya? Eh, hay harta discusión, ¿se fijan? Hay harta discusión. Yo he visto que hay cierto consenso en ustedes de que quizás el conocimiento no es importante y que lo importante son las habilidades. Y lo que vamos a ver en este bloque no va en contra de eso, ¿eh? Pero sí quiero que profundicemos en esos dos aspectos. Partamos con el conocimiento. Fíjense. Ustedes dicen que el conocimiento no es importante. Les hago la pregunta, pero no hay un trozo del conocimiento que sí debiese ser importante, no todo, pero alguna parte del conocimiento científico que sí debiese ser importante. O ustedes dicen, no, en realidad ninguno, porque lo importante son solo las habilidades. ¿Qué piensan? Porque la UNESCO sí le da importancia a un tipo de conocimiento. Porque les pongo un caso, y aquí estamos en un público de químicos, ¿no es cierto? Es importante los números cuánticos. Voy a leer aquí lo que dice Franco. También hay que hacer el énfasis en que una creencia no tiene implicaciones ontológicas y no necesita someterse a la evidencia. Como dijo Caselli, no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. O sea, claro, mira, estamos claros que hay una habilidad detrás, ¿no es cierto?, de que si ustedes afirman saber algo, pero ese saber pero eso que ustedes afirman saber,
no lo acompañan con evidencia, no es un saber, es una creencia. ¿Ok? Eh, y el tema de las creencias es que las creencias satisfacen la necesidad psicológica de precisamente creer en algo para despejar las dudas, pero no necesariamente una creencia, ¿cierto? Y ahí viene la habilidad de discernir o diferenciar una creencia de un saber. Eh, Aquí respecto a la pregunta de conocimiento, me están haciendo algunos aportes. Eh, Aquí dice Nicolás, dice, claro, existen las grandes ideas de la ciencia, como la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, que sí son esenciales para entender el mundo natural. Ya, voy a tomar esta frase que dice Nicolás porque es bien importante. Ya. Nicolás dice, hay ideas esenciales, y el término grandes ideas de la ciencia, ¿no es cierto? Precisamente es una especie de subcategoría de ideas científicas que tienen algún atributo que las hace grandes y que por lo tanto sí se les da un énfasis importante en el contenido que se enseña en la educación científica chilena y en mundial. ¿Ya? Es un término que aparece en los artículos científicos, en los artículos de educación científica. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿qué hace una idea, una gran idea, ¿no es cierto?, para que sea defendible su obligatoriedad? Por ejemplo, ¿qué tan importante es para una persona que no se va a dedicar a la ciencia profesional el saber que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma? Yo, leyendo lo que plantea Nicolás, dice, es esencial para entender el mundo natural. ¿Están de acuerdo con ese argumento de Nicolás? Que una idea es importante en la medida en que nos permite entender el mundo natural, es grande o importante, ¿no es cierto? En la medida que nos permite entender el mundo natural. Y ahí voy a referirme a lo que escribió Rafaela más abajo. Quiero detenerme en lo que acaba de decir Nicolás. ¿Están de acuerdo con ese argumento? Porque si uno lee el argumento de Nicolás y después lee lo que escribió Rafaela más abajo, ¿no es cierto? Dice quizá el conocimiento respecto a nosotros los humanos sea el más importante. Y claro, y uno tendría a pensar la ley de conservación de la materia, no sé qué, o sea, obviamente que nosotros estamos dentro de esa ley, pero no sé qué tanto nos Waldo, ilumina entendernos a nosotros. Raúl. mira, en consonancia con las opiniones que se han vertido anteriormente, principalmente las dos últimas, considero que conocer, de cierto modo, aspectos importantes de las problemáticas que afectan al mundo es una forma de poder apropiarnos de ese conocimiento y hacerlo nuestro y por ello tener una actitud de responsabilidad con la naturaleza, con nuestro entorno y con las demás personas. Ya, Raúl aquí da otra dimensión, porque fíjense, la dimensión que da Nicolás es la dimensión de comprender o entender el mundo natural. Ahí o sea, las ideas que nos permiten entender el mundo natural serían las más importantes. Rafaela dice, las ideas que nos permiten conocernos a nosotros como humanos son los más importantes. Raúl dice, las ideas que nos permiten comprender los problemas del mundo, los problemas actuales del mundo. Yo no sé si te parafraseo bien, Raúl. Sí, Waldo, ¿Mm? sí, comprenderlo y hacerlo parte nuestra, integrarlo como parte nuestra para ser responsables en nuestras actitudes y en nuestro desarrollo como seres humanos con el entorno natural y Ya, con las demás personas. esas serían las consecuencias de dominar ese conocimiento. O sea, Sí, si sí, yo entiendo, si yo domino el conocimiento que me permita explicar los problemas del mundo, la consecuencia es que me volvería más responsable respecto a mis decisiones, mis actitudes, ¿no es cierto?, frente a estos mismos problemas. así es. Ok, súper. Aquí tenemos entonces tres consideraciones. Eh, ¿Alguien más quiere aportar? Porque estoy tratando de pensar algo que vaya en contra de esto, que me cuesta obviamente porque los argumentos están súper buenos. Nicolás dice, concuerdo con Raúl, a algo así apuntaba. Claro, o sea, tú apuntabas a entender el mundo natural y claro,
como muchos de los problemas que nos afectan tienen que ver con el mundo natural, ¿no es cierto? Eh, estarían en consonancia, ¿no es cierto? Eh, ya, tengo que reconocer que con los argumentos que ustedes han dado me cuesta inventar un argumento rebuscado para generarles controversia, ¿ya? Obviamente que estoy de acuerdo con todo. Yo solamente, Waldo, sí, sí, una cosa que más quería, que se me ocurre que podría agregar, apropiarnos de ese conocimiento que nos permite tomar buenas decisiones con respecto, por ejemplo, al entorno natural, es una forma de ser libre. Nos hace ser libre, nos empodera como persona, como ciudadano, en la sociedad, eh, entre comillas, democrática. y ahí Raúl, tú das un comentario de índole de filosofía política que es súper interesante. ¿Ah? Hay personas que en todo este debate de lo que es la igualdad y la libertad, ¿no es cierto?, que pareciera que son valores contrapuestos, hay un argumento bien bueno que apunta a lo que acaba de decir Raúl, que dice que por mucho que esté declarado o incluso que esté garantizado a nivel legal la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento, ¿no es cierto? Una persona que no tiene educación, ¿no es cierto?, no tiene las herramientas para ejercer esa libertad. Y por lo tanto, desde ahí se entiende que el acceso igualitario a la educación es la base para asegurar el ejercicio real de la libertad, no solamente que esté, digamos, garantizada legalmente. Ese es un argumento súper interesante que yo he escuchado. Eh, Miren, yo les voy a comentar tres cosas en los minutos que quedan que nos va a orientar como cierre de la sesión de hoy las sesiones posteriores, ¿ya? Eh, Respecto al conocimiento, la UNESCO plantea una cosa que yo la encuentro bien interesante porque calza casi 100% de lo que ustedes han dicho. La UNESCO dice que el conocimiento científico, que sí es importante que todo ser humano domine, es el conocimiento científico que de aplicarse mejora la calidad de vida de la gente. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si yo tomo el argumento de Nicolás, ¿no es cierto? Yo le podría, y lo comparo con el argumento de la UNESCO, uno le podría encontrar razón como ir en contra de lo que dice Nicolás, dependiendo de qué ámbito del mundo natural estoy intentando comprender. Porque, por ejemplo, les pongo un caso. Quizás los números cuánticos no afectan en nada mi calidad de vida. O sea, el saber los números cuánticos no se transforma en ninguna decisión real que me permita mejorar mi calidad de vida. Y en ese contexto uno podría cuestionar la importancia de enseñar los números cuánticos a gente que no se va a dedicar a la química ni a la física, ¿ya? Sin embargo, eh, si yo estoy hablando de comprender, como decía Raúl, el efecto que tiene una sustancia química sobre el sistema respiratorio, ¿no es cierto? Por ejemplo, el efecto que tiene el material particulado sobre el sistema respiratorio, ese conocimiento va a llevar a una, si es que la persona realmente se lo apropia, ¿no es cierto? Va a llevar a una persona que tome decisiones para preservar su salud. Por ejemplo, que deje de fumar, una de ellas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que se aleje de zonas con alto tráfico vehicular, número dos. Por ejemplo, que se oponga a la instalación de una termoeléctrica en base a quema de carbón porque emite material particulado. Emite material particulado fino, que es el más tóxico, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen ustedes algunos ejemplos, ¿no es cierto? Claro, la combustión del petróleo, como dice Nicolás, la combustión del gas, no todo se transforma en calor y hay moléculas que pueden afectar la salud. Entonces, te fijas, ahí hay un conocimiento que tiene que ver con la calidad de vida. Y fíjense que la UNESCO menciona dentro de este grupo de conocimiento, menciona áreas. Por ejemplo, dice, es muy importante el conocimiento ambiental, es muy importante el conocimiento nutricional, es decir, no es, nadie niega que una persona que realmente entiende el valor del alimento diverso y los distintos nutrientes, lo que son los aminoácidos, las proteínas, los carbohidratos, la grasa, la ingesta calórica, ¿no es cierto? La metabolización de todo esto, ¿no es cierto? Esa persona lo entiende, la probabilidad que tome buenas decisiones que le van a beneficiar su calidad de vida, su salud, son mucho, mucho mayores. ¿Ya? Entonces,
lo lleva al campo del medio ambiente, lo lleva al campo de la prevención de enfermedades, lo lleva al campo de los medicamentos, lo lleva al campo de la nutrición, ¿no es cierto? Eh, Quizás se me escapan algún par de campos más, ¿no es cierto? La OCDE está considerando la educación en economía también. Dice que muchas personas tienen una pésima calidad de vida porque son analfabetos económicos, no saben gestionar sus recursos. ¿Ok? No solamente ser pobre, que obviamente también está viendo un problema, sino que es independiente, hay gente que tiene mucho dinero y está arruinada. ¿Ya? Entonces, hay varios campos de la cultura que tienen un efecto de aplicación directo y la UNESCO defiende eso como parte de la alfabetización científica. ¿Ya? Claro, quizás, ¿no es cierto?, calcular la hibridación del carbono en una molécula de metano es súper importante para un químico. Bajo el contexto de la alfabetización científica, cuesta defender ese tipo de contenido como obligatorio para una persona que no va a dedicarse a la ciencia. Ahí tienen un caso, no sé si estoy siendo suficientemente claro, ¿ya? Eh, y respecto a las habilidades que ustedes también las mencionaron, ¿no es cierto? Precisamente la UNESCO habla de las habilidades científicas que nos permiten buscar información, ¿no es cierto?, en los campos que nos interesan o nos sirven, ¿no es cierto? Eh, Analizar esa información críticamente, ¿no es cierto? Eh, y esa información me refiero no solamente a la que está en los libros y los textos, sino que la información que nos entregan los medios de comunicación, los representantes, ¿no es cierto? Para tener criterios de selección de la información, ¿no es cierto? De forma que yo elija información de calidad para opinar y actuar. Eso también la UNESCO lo trata de plasmar mucho, o sea, es la opinión y la acción basada en lo mejor del conocimiento. Y para uno elegir lo mejor del conocimiento, debe manejar habilidades primero tiene que saber qué es el conocimiento científico, saber dónde está ese conocimiento, cómo encontrarlo y cómo procesarlo. Y eso no implica saber ese conocimiento, significa manejar las habilidades de búsqueda, análisis de información y de apropiarse de las conclusiones, ¿no es cierto? Y obviamente que después es cosa de tiempo, quizás en buscar un tema que a mí me interesa y apropiármelo. Quizás voy a requerir meses de estudio, pero por lo menos las habilidades van a estar. Eso más o menos es lo que apunta la UNESCO y nosotros en las próximas sesiones vamos a centrarnos en eso. Vamos a centrarnos en las habilidades científicas, tanto de lo que es buscar información científica, apropiárnoslas para explicar y predecir cómo funciona el mundo en los ámbitos que a nosotros nos interesan, también para actuar y opinar informadamente, aunque nosotros no vamos a poder hacer cargo de la opinión, porque yo no puedo controlar sus acciones, ¿no es cierto? Pero sí puedo por lo menos evaluar sus opiniones. Quizá ustedes podrían hacer una reflexión de las acciones que han hecho a lo largo de su corta vida, ¿no es cierto? Para ponerla a prueba a la luz del conocimiento científico. O sea, si ustedes realmente han tomado buenas decisiones en su vida, ¿ya? No digo que me cuenten su vida, simplemente lo reflexionan a nivel personal. Y si quieren compartir algo, bueno, bienvenido. Hay una tercera dimensión de la UNESCO que también la vamos a discutir, que nos da el tiempo, yo lo dejé un poco para el final, que tiene que ver con la valoración de la ciencia como parte de la cultura, ¿ya? Porque mucha gente, de hecho muchos políticos en Chile lamentablemente se da esto que les voy a decir, no consideran a la ciencia como parte de la cultura, piensan que la cultura es otra cosa. De hecho en Chile lamentablemente, a mi juicio, existe una confusión entre cultura y arte. Prueba de eso es que el Ministerio de Ciencia está separado del Ministerio de la Cultura, y prueba de esto que el Ministerio de la Cultura siempre han sido ministros artistas. Entonces hay claramente, a mi juicio en Chile, un problema de hacer equivalente el término de cultura con arte. Sin embargo, si ustedes buscan lo último que leí, quizá ha cambiado desde lo último que leí, pero yo hace como 10 años atrás vi la estructura de los ministerios en Japón, y Japón tenía en esa época el Ministerio de la Ciencia y la Cultura, era un solo ministerio. ¿Ya? Es porque entendían que la ciencia estaba unida a la cultura, de hecho es parte de. ¿Okay? Entonces también aparece ese aspecto en la UNESCO que lo vamos a discutir. ¿Ya? Y lo vamos a discutir en la profundidad y en la diversidad que nos dé el tiempo y también la participación de ustedes. ¿Ya?
la última evaluación que tiene el curso, que es la única evaluación que tiene un peso mayor, que vale un 30%, ¿no es cierto? Ustedes van a construir un documento o un objeto informático, lo que ustedes quieran, para la divulgación científica, basado en estos criterios que estamos discutiendo aquí, basado en los criterios de alfabetización científica para la vida. ¿Ya? O sea, lo que yo quiero que ustedes intenten divulgar, obviamente que no vamos a utilizar criterios comunicacionales porque escapa el objetivo del curso, pero sí los criterios de la alfabetización científica, es que ustedes intenten divulgar a la población aspectos de la alfabetización científica, y eso implica centrarse también en un tipo de conocimiento, pero también en habilidades, ¿ya? Que ustedes estimen que son importantes para que la gente las domine. En el fondo, ayudar a la sociedad, ¿ya? Y si ustedes quieren divulgar eso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos los medios para hacerlo. Yo en este año estoy manejando unos medios de redes sociales basados en un proyecto Explora que tengo para divulgar material. Entonces, quien quiera, porque obviamente el material es de ustedes, ¿no? Quien quiera divulgarlo por estos canales, yo se lo ofrezco, si no lo pueden divulgar por sus propios medios para que no quede solamente albergado en su computador. Ayuden al mundo. Quizás no van a salvar al mundo, pero con que le toquen el corazón a alguna persona es suficiente. Eso. ¿Alguna duda, comentario que quieran agregar? Estoy viendo que son las 5, para mí. Dudas, consultas, comentarios que quieran agregar. Waldo, ¿Sí? muy breve, antes de terminar, eh, quiero permitirme, Vale. ¿Aló? es fundamental, porque hay que abrir nuevas vocaciones para el futuro y para que la ciencia tome su importancia que tiene en la sociedad. Yo solamente amo muy breve. Cuando yo, en el año 1966, cuando yo estaba en segundo primario, hace muchos años, básico, un profesor normalista me explicó, nos contó a la clase que era quien descubrió el bacilo de Koch, que produce la tuberculosis. Me impresionó tanto como lo había hecho y lo que había hecho por la humanidad, que yo decidí en ese momento ser un científico a futuro. Y posteriormente, al próximo año, también otro profesor de ciencias naturales me mostró el yuyo, esa planta que comen los canarios, las partes, las flores, el estambre, y eso también me motivó tanto que le encargué un microscopio a mi viejo. Y de ahí la vida me llevó posteriormente a cumplir mis sueños. Eso yo creo que es importante que los profesores, eh, la importancia que tienen en esto, en las nuevas generaciones. Y bueno, y es importante que la gente que se dedica profesionalmente a la ciencia, ya sea a la educación científica o a la ciencia generadora de conocimiento, trate de llegar a la sociedad, ¿ya? Porque uno quizás no ve los efectos que genera en la gente a la cual llega. Y quizás uno se entera de testimonios como el de Raúl, ¿no es cierto? Que a lo mejor lo que uno dijo o hizo hace 20 años o 30 años atrás se transformó en una persona que ahora tiene un rol social, ¿no es cierto?, en el área de la ciencia. Y esta cuestión es una cosa que uno no sabe los efectos de los actos de uno, pero si ustedes quieren tener más chances de influir en la sociedad, tienen que empezar a conectarse con ella. Entonces nosotros queremos que ustedes lleguen a divulgar con criterios serios, ¿no es cierto?, con criterios sofisticados, divulgar la ciencia con una formación de un profesional de la ciencia. Y eso es lo que vamos a mostrar en el último ejercicio, y obviamente que ojalá que lo puedan cultivar en su vida, ¿ya? Yo siempre menciono a Carl Sagan, no solamente por lo que ha hecho de Zen, a mí, al igual que como el profesor ese que influenció a Raúl, a mí Carl Sagan me influenció gran parte de mis decisiones que tomé después de que me gustaba la ciencia. Nunca supe que quería estudiar, pero sí que me gustaba la ciencia, y en parte se lo debo al programa Cosmos que lo vi de chico, y al periodista Holguín, que era un periodista de Canal 13 que lamentablemente falleció bastante joven, que tenía un programa de divulgación científica muy, muy bonito. Y yo también me recuerdo de Sergio Nuño, que es el que hizo La Tierra en que vivimos, que es un programa
muy, muy antiguo, quizá ninguno de ustedes lo conoció, pero fue un programa maravilloso, que mostraba toda la riqueza natural que tenía Chile. Y sacaron una segunda edición el año 2011-2012, que pasó sin pena ni gloria por la red, nadie lo pescó. Yo lo vi entero, ¿no es cierto? Y él volvió a repasar los mismos lugares que había recorrido hace 20, 30 años atrás. Algunos estaban mejor, otros estaban peor. Pero yo les recomiendo que ustedes hagan el esfuerzo. Ya, por muy menor que sea el esfuerzo, van a influenciar, aunque influencien a una persona, esa persona ya con eso vale la pena. Así que espero que los próximos clases, ¿no es cierto?, apliquemos esto. Yo lo que voy a hacer es voy a subir este video y lo primero que voy a subir, para que ustedes ojalá lo traigan más o menos leído y reflexionado, es el documento de la UNESCO que habla de la alfabetización científica. El libro es grande, pero es un solo capítulo en donde lo toca. Por tanto, lo que tienen que leer son más de 15 páginas o algo así. Capítulos bien cortos, pero les voy a subir el libro entero si quieren repasar otras cosas, porque el libro toca muchos aspectos de la educación científica, no solo la alfabetización científica. ¿Ok? Eso. ¿Alguna otra duda o comentario de último minuto? Para no abusar de su tiempo. Súper. Entonces, esta es la introducción al bloque de alfabetización científica. Abajo Trump. Ok. Ahora lo que sí no sé si... voy a dejar esto, me gusta hacer controversia, disculpen, que tengo este humor negro que me caracteriza. Abajo Trump, absolutamente de acuerdo, ¿no es cierto?, por el lado científico. Busquen quiénes han sido los líderes con mejores formación científica de la historia. No sé si los van a apoyar tampoco. No me atrevería a decir a que Franco diga arriba XX por su gran formación científica. Vamos a ver. Tarea para la casa. Averigüen quiénes han sido los líderes con mejor formación científica de la historia. Listo. Nos vemos entonces. Benjamin Franklin, ya, uno de ellos. Sí. Pero de la época moderna me refiero a Franco, de la época moderna. Saludos.